Bienvenidas al quinto episodio de Boquitas Pintadas, el ciclo sobre travestis en América Latina que organizamos en la Maestría en Literatura de la Universidad Javeriana y el Semillero SILAT. También con el apoyo del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de John Jay College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos la enorme fortuna de tener a Carlos Alaburda, que nos va a presentar un trabajo que se llama Quedarse a travestir los santos, la machona porteña de Víctor Marguerite. Y también estamos muy contentos de tener a María Teresa Vera, que va a presentar a Carlos y luego conversará con él, le hará preguntas, entablará un diálogo sobre el trabajo que Carlos nos va a leer. María Teresa es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Lleida, es investigadora del Centro de Investigaciones, Teoría, Género y Sexualidad de la Universidad de Barcelona y es directora de 452 grados Fahrenheit, la revista de teoría de la literatura y literatura comparada. Ella es doctora en estudios culturales y de género por la Universidad de Barcelona y PhD en Hispanic Studies por la Universidad de Houston. Licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y tiene un máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar, también de Caracas, y un máster oficial en Estudios de Género por la Universidad de Barcelona. Ella se especializa en el estudio de la literatura y la cultura contemporánea del Caribe hispánico y Venezuela, así como en la recuperación y análisis del feminismo, la literatura y la producción cultural de la colonia hispana en Nueva York durante el periodo de entreguerras. Todo ello en el marco de los estudios de género y sexualidad, la teoría queer y el feminismo postcolonial. Bueno, ha publicado un montón de cosas. Quisiera solamente resaltar que es editora del volumen Nuevas Subjetividades, Sexualidades Literarias y es autora de Se conoce que usted es moderna, lecturas de la mujer moderna en la colonia hispana de Nueva York. María Teresa. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy honrada porque además es un ciclo importantísimo y porque la compañía de Carlos Alaburda y su presentación va a generar un montón de reflexiones. Bueno, a mí seguro ya estoy deseando escucharlo para comenzar a hablar, pero antes lo voy a presentar a él y voy a presentar un poco aquello de lo que nos hablará. Carlos Gustavo Alaburda es PhD por el Departamento de Español y Portugués de Northwestern University. Su trabajo ha sido publicado en Taller de Letras y en Latin American Theatre Review. Sus próximos artículos, los que están ya por publicar, aparecerán en la revista canadiense de Estudios Hispánicos y también en Symposium. Por la casa editorial colombiana Impar y junto a Natalie Busaglia publicó la reedición, una reedición preciosa de la primera novela naturalista venezolana Débora, una novela de 1884 de Tomás Michelena. En el presente trabaja con una monografía titulada provisionalmente An Intimate Fragility, Melodrama and the Queer Future of Whiteness in Belle Époque Latin America. Este proyecto examina cómo una serie de ficciones decimonónicas recurrieron a tropos melodramáticos sobre la virtud, la inocencia y la dignidad para producir la blanquitud como una condición existencial diferenciada, elevando así moralmente a los criollos blancos por sobre pueblos queer y pueblos de color. Ahora mismo, en el otoño, Carlos Alaburda comenzará a trabajar en la University of Toronto, en el Department of Spanish and Portuguese, gracias a la Social Sciences and Humanities Research Council Postdoctoral Fellowship. Ahí estará haciendo investigación, también dictará una asignatura y seguro será pues enriquecedor para todas las personas que estén alrededor de él, porque la investigación que realiza es magnífica. Hoy, por ejemplo, nos hablará, voy a leer el título, que seguro ya lo retomará él, ¿no? El título de su charla es Quedarse a trasvestir los santos, la machona porteña de Víctor Marguerite, y es una presentación, como verán, muy, muy interesante porque presta atención a una representación poco atendida por la crítica latinoamericana o la crítica latinoamericana reciente que trabaja temas
de género y sexualidad en la literatura y la cultura latinoamericana, sobre todo en los siglos del siglo XIX y principios del siglo XX. Y lo que aborda es cómo las mujeres queer, las llamadas garzón o las flapper de la década de los 20, cuestionaron concepciones naturalizadas de la masculinidad, pero también cómo estas figuras suponían un lugar de resistencia, devenían un lugar de resistencia ante las figuras normativas de la feminidad, ¿no? Y de las instituciones como el matrimonio, la familia, etcétera, ¿no? Y esta revisión la hace a través de algunos ejemplos del debate que trajo consigo la publicación de la novela La Garzón en 1922, una novela de Victor Marguerite, y una novela que, como sabemos, causó un gran revuelo, que fue, creo que podríamos llamarlo un bestseller de la época, y que fue traducida y que generó muchísimo revuelo en América Latina, y justo sobre los distintos debates en torno a esta novela nos hablará hoy. Debates y resignificaciones, reescrituras, ¿no? También de esta novela, que creo que esta es la parte interesante también. Reescrituras y parodias, sobre todo en estos otros lugares, ¿no? Como veremos también el tango, que me parece interesantísimo, y que, bueno, por allí irán algunas reflexiones, y que yo creo que supuso es como estas distintas reflexiones, resignificaciones, debates, en parte enfatizaban, o sea, trataban de ocultar más bien, ¿no? El lesbianismo de Monique Lesbieff, una figura que, como veremos y nos explicará Carlos, fue banalizada, este lesbianismo, como una manera de silenciar las resistencias que encarnaba la protagonista, ¿no? Y bueno, nada, no voy a leer más ahora, tengo muchas preguntas y ideas que han surgido a raíz de la lectura de su paper, y pues nada, creo que es el momento de que tomes la palabra, Carlos, y que nos fascines con tu presentación. Muchas gracias, María Teresa, por esta hermosa presentación. Gracias, Vicente, por invitarme a este prestigioso ciclo Boquitas Pintadas de la Universidad Javeriana en Bogotá. Es un placer presentar hoy mi trabajo. Muchas gracias, María Teresa, por la lectura del paper, y realmente espero con mucha anticipación la discusión que saldrá después de la lectura de estos resultados preliminares de un proyecto más amplio, mi segundo proyecto de investigación, que tiene que ver con las excentricidades del género que se manifiestan en una figura contracultural, contrasexual del entresiglo, del largo siglo XIX, que es la figura de la marimacho, como una figura que está habitada por esta manifestación que llamamos la flapper o la garçon, una figura que está asociada a las clases altas, al consumo, al cosmopolitismo, pero que yo en mi trabajo veo como una manifestación de ese gran monstruo finisecular que fue el marimacho, y las diferentes teratologías, de los diferentes estudios clínicos populares que se articularon en torno a la figura de la marimacho, y sobre todo los peligros de los atuendos malvados, del travestismo, que fue verdaderamente una práctica investida de poderes de muerte, de poderes de una inversión que llegarían a transformar a la mujer en una figura destructiva, una figura que estaría, que sería el resultado de un desplazamiento que se manifiesta a partir del travestismo. Tanto que en mi investigación discutiré también cómo antes de la figura de la flapper estuvo la figura de la New Woman también como una manifestación travesti. Entonces voy a proceder a leer el trabajo de hoy. Voy a compartir la pantalla y voy a ir explicando un poco cómo es que se da este fenómeno de recepción de esta novela verdaderamente revolucionaria en muchos aspectos,
sobre todo porque, como voy a argumentar más tarde, se trata de un pequeño entreabierto del closet lesbiano en los años 20, que luego en los años 70 va a ser resignificado, sobre todo en Argentina, que es la cartografía queer de la que me voy a ocupar hoy. Entonces voy a proceder. El género y la sexualidad han tenido un rol definitivo en los procesos de construcción de ciudadanías latinoamericanas. Pero estos marcadores corporales también han sido cruciales en el desarrollo de la historia moderna de las literaturas de la región, nutridas de la mirada clínica que permeó los experimentos culturales de la llamada Belle Époque. En las últimas décadas, la crítica latinoamericanista demostró que la anormalidad sexogenérica fue una ficción somática nacida del siglo XIX. Esta caracterizó a las disidencias queer como un fenómeno teratológico, una monstruosidad que ponía en jaque la definición misma de lo humano. Si bien estos proyectos exploraron representaciones clínicas del dandismo y de las homosexualidades masculinas, marcos culturales mucho más amplios contribuyeron tanto a la estabilidad como a la inestabilidad de los protocolos sexogenéricos en el periodo de modernización del continente, es decir, el periodo que va entre 1880 y 1930, el periodo de post-guerras civiles y de la llegada de capitales extranjeros y de la irrupción, si se quiere, de la cultura cosmopolita. Mientras que la crítica enfatizó cómo los hombres queer encarnaron formas excéntricas de feminidad, iluminando las estructuras cosméticas del género y deconstruyendo la matriz médico-legal de la psiquiatría, no se prestó suficiente atención, en mi parecer, a cómo mujeres queer llamadas peyorativamente marimachos, machonas o gaxons en la cultura vernácula cuestionaron nociones naturalizadas de masculinidad ligadas exclusivamente a hombres cisgénero. En esta presentación revisaré un olvidado acontecimiento que causó estupor en los custodios del sistema de diferenciación sexual durante Le Jeune Folk, la década de 1920 en Francia, y que en América Latina generó un debate álgido sobre el futuro de la heteronormatividad. Me refiero a la exitosísima novela de Victor Marguerite, La Garçon, de 1922, obra que explora las prácticas queer de las mujeres de la alta burguesía parisina. La novela fue un gran suceso comercial, vendió más de 1 millón de copias a finales de la década de 1920, se estima que el 25% de la población adulta francesa la leyó, y a pesar de su éxito popular, el tratamiento explícito de la sexualidad lésbica también provocó la expulsión de su autor de la Légion d'honneur. Marguerite fue condenado por críticos de ambos lados del espectro político, incluso las feministas repudiaron la novela, puesto que les preocupaba que el vínculo establecido entre lesbianismo y emancipación civil pudiese desprestigiar su movimiento o incluso corromper a las jóvenes de las clases acomodadas. Ciertamente, trazar el vínculo iba en contra de los discursos pronatalistas de la época, con sus persistentes énfasis en el marco del núcleo familiar y la importancia de la sexualidad femenina puesta al servicio de la procreación. En América Latina, así como los juicios contra Oscar Wilde, aquí podemos ver una ilustración de la revista Plus Ultra de 1928 del fallecimiento de Wilde, y el baile de los 41 en el México porfiriano alcanzaron una suerte de estatus mitológico en la literatura de los atentados al pudor. La disparidad sexogenérica que encarnó una joven de la aristocracia francesa otorgó un campo de visibilidad a las feminidades queer. Sin embargo, quiero sugerir que si bien la clínica y la cultura criolla abrazaron la homosexualidad masculina como desafío epistemológico y estético, la garçonnière fue más bien banalizada. Se trató de una operación discursiva que analizaré como un intento de echar al silencio a la figura contrasexual y contracultural de la lesbiana.
Destacados literatos, pedagogos, dramaturgos y letristas de tango fueron ejemplos de este fenómeno de borramiento de un linaje sáfico en la cultura de la región. Porque mientras que denunciaban la censura europea contra Marguerite, celebraron su éxito novelístico con una serie de traducciones y reescrituras de su heroína, Monique L'Herbier, como víctima de la corrupción del patriciado francés. A continuación, examinaré esta cartografía del escándalo Garçon para examinar cómo los círculos letrados sugirieron que el lesbianismo solo podía estar asociado a prácticas prostibularias. El marimachismo, en cambio, fue imaginado y escrito como un proxy del periodismo político de la posguerra, como extravagancia del género y como moda perversa producto del cosmopolitismo queer de los Roaring Twenties. 1. La Garçon, proxy del periodismo político de la posguerra. En su artículo Las inseparables y la prehistoria del lesbianismo en México, Robert McKee Irwin sostiene que intelectuales orgánicos del porfiriato, como el criminólogo Carlos Rumaniak y el naturalista Federico Gamboa, autor de la famosa novela Santa, asociaron a la sexualidad lésbica, conocida en la época como safismo, a, cito, mujeres problemáticas en los burdeles y las cárceles, entre las mujeres malas de los sectores marginados. Cierro cita. Y luego dirá, con la Revolución Mexicana el peligro sáfico se halla de pronto entre las clases acomodadas, ya rechazadas como elemento decadente del porfiriato. Dicha transformación, junto con el hecho de que ninguno de los hombres que se preocupa del tema en estos años posee el saber sexual suficiente para describir de una manera coherente y creíble este temido amor sáfico, sugiere que la subversión homosexual de las mujeres podía haber existido, inadvertida, en todo tipo de mujer. Cierro cita. En esta ilustración podemos ver la carátula de Santa. La Gatidana es la famosa prostituta sáfica que inicia a Santa en los quehaceres de la transacción sexual. Y Los criminales en México de Carlos Rumaniak es también conocido por ser un tratado criminológico antropológico donde hay una suerte de archivo testimonial de mujeres encarceladas donde se habla de safismo como una práctica común en las cárceles. En efecto, en la era social darwinista, la patologización de la homosexualidad femenina recayó sobre los sectores marginados. Para la criminología occidental, el safismo minaba la familia, la nación y la especie misma como formatos entramados en la ficción biopolítica que llamamos heterosexualidad. De modo que llamará la atención la enérgica defensa que la intelectualidad criolla hará del libro de Marguerite. En la imaginación popular, el clima cultural de los años 20 resultó del legado de la primera gran guerra del siglo XX. Surgen costumbres sociales relajadas, el jazz, la bebida y el baile, junto a una percibida emancipación femenina, se tornaron símbolos de los années folles. La Garçon será así una figura equivalente a la flapper angloamericana, una joven urbana, económicamente independiente y sexualmente liberada, que luce el pelo corto y sigue las últimas modas andróginas. Además, bebe, fuma y viste con atuendos masculinos. En todos estos aspectos, la Garçon parece significar un alejamiento de una era de roles de género fijos y de moralidades sexuales tradicionales, encarnando una nueva era optimista y abierta a oportunidades. La Garçon cuenta la historia de Monique L'Herbier, hija de un industrial que hizo fortuna en suministros de explosivos durante la guerra. Un ingeniero, Lucien Vigneray, es su prometido. Se trata de un matrimonio concertado. La dote de Monique permitiría que Lucien ingrese su capital en la empresa paterna que entró en quiebra. 2 semanas antes de la boda, Monique sorprende a Lucien en compañía de un amante. En venganza, Monique se entrega esa misma noche al primer hombre que se le cruza. Su madre le ruega que respete las apariencias, que haga concesiones. Monique no solo rompe
el compromiso, sino con toda su familia. Abre una tienda de arte y decoración y comienza un romance gay con Niket, una artista lesbiana del music hall, que la introduce en el mundo del entretenimiento. Monique pronto se afirma como una muy codiciada diseñadora de teatro, gana independencia económica, lleva el pelo corto, conduce su coche, sale todas las noches y baila frenéticamente. Hacia el final de la novela, luego de numerosos romances, se une a un viejo conocido, el profesor de filosofía Georges Blanchet, veterano de la guerra, pacifista, partidario de la igualdad de género y del sufragismo femenino, simpatizante de la Revolución Rusa y quien profesa las mismas ideas que ella. Blanchet, en última instancia, opera como un alter ego del propio Marguerite. Como dije anteriormente, aunque prohibida, la novela fue un éxito de ventas mundiales. Aquí podemos ver su escandalosa recepción en el Brasil republicano. La novela fue confiscada por la policía, se trató de censurarla, pero luego esa censura se levantó. Si bien la censura operó de ambos lados del Atlántico, en el caso particular de América Latina, el relato generó rápidamente una respuesta del periodismo literario que de hecho puso a divulgar por primera vez discusiones sobre el amor lésbico en canales masivos como la revista Ilustrada. Es decir, se dio un debate al exterior de los lenguajes de la clínica que hasta ese momento habían casi monopolizado los discursos sobre la homosexualidad, con la excepción de la novela naturalista. Acérrimo defensor de Marguerite fue el cuentista Horacio Quiroga, quien para la revista argentina Atlántida escribía, cito, ciertamente la novela posee algunas escenas crudísimas, airosamente salvadas por el arte del escritor, pero crudas de buena fe. Eso es lo que busca el autor con estas puntas de fuego, las mismas que recurrieron todos los pintores de sociedades de decadencia, Juvenal, Voltaire, Solá, para no citar sino tres nombres. Cierro cita. Quiroga establece una continuidad entre la mirada moralista de Marguerite y la de los grandes observadores de la burguesía, apuntando cómo la obra fue pensada como manifiesto contra la decadencia. La buena fe, en palabras de Quiroga, refiere a un uso político del erotismo homosexual, un vehículo que, según Quiroga, era necesario para narrar la debacle de las oligarquías industriales. Y sigue. He aquí la razón. Lo que las finanzas y la industria gobernantes no perdonan al novelista, lo dice este mismo, es el haber pintado las costumbres de las altas clases tales como son y el haber denunciado al día siguiente de la guerra a los responsables de los primeros desastres. El tipo de Mónica L'Herbier resulta tímido y soso en medio de la tremenda corrupción de las altas clases. El autor lo jura por su nombre y Anatole France lo confirma. Cierro cita. En una línea similar, el ensayista y pedagogo chileno Tancredo Lebrun escribía para el periódico mexicano El Informador en 1923. Anatole France, defendiendo a Marguerite, dice que el novelista ha sido parco al escribir su novela, que la realidad es mucho más horrible de la que aparece en el cuadro margueritiano. El autor ha pintado, dice, la sociedad francesa creada por la guerra que ha producido una moral abominable que el moralista debe denunciar como lo hace Marguerite. ¿Pinta Marguerite la fea verdad para combatirla o calumnia a la sociedad francesa con un propósito de sensacionalismo mercantil? Si Monique L'Herbier, la protagonista de La Garzón, hubiera sido una mujer del bajo pueblo, una oscura naná, no se habría producido tal tempestad contra él. La campaña contra el autor, más que una campaña contra el vicio, es una campaña en defensa de la aristocracia. Cierro cita. Es decir, tanto Quiroga como Lebrun interpretan la sexualidad lésbica como decadencia, abominación y vicio. Sugieren que Marguerite había expandido la antropología sexual del naturalismo y de las liturgias evolucionistas. Si antiguamente, como lo demuestra Maki Irwin en su lectura de Rumagnac y de Gamboa, se había establecido una continuidad entre prostitución y safismo, la obra de Marguerite, según sus defensores, más que una obra obscena
era un exposé del imperialismo francés y de las miserias que había traído la Gran Guerra. Así, la sexualidad lesbiana devenía un sustituto, una excusa, una alegoría de la decadencia occidental. Su maternidad específica, su entidad como sujeto, su materialidad específica, su entidad como sujeto, pretendía ser borrada del archivo. Abraham Valdelomar, modernista peruano, va a proponer otra lectura de esta contrasexualidad de la posguerra. Y aquí podemos ver una colección de carátulas de los años 20 que un poco ilustran el éxito en América Latina de la novela. En Chile se tradujo como La Machona, en Perú como La Marimacho, en Brasil como La Emancipada y en Argentina como La Machona. Creo que luego podemos hablar un poco acerca de por qué el título en la edición brasileña, pero creo que mucho tiene que ver con la mirada que se tenía de la Flapper como una mujer emancipada y no necesariamente como una mujer hombruna. Pero esto también podemos discutirlo más adelante acerca de por qué en Argentina tiene esta connotación queer. 2. Teatro y flanerie. Mónica Bernabé describe a Valdelomar como, cito, narrador, ensayista, periodista, poeta, caudillo político, apóstol del nacionalismo, novio fiel, homosexual, opiómano, hijo amantísimo, decadente y primitivo. Cierro cita. Valdelomar fue el primer escritor peruano que logró vivir de sus escritos y conferencias. En su crónica, publicada en la revista ilustrada argentina Para Ti, escrita como carta y cuyo destinatario es un amigo fósil, es decir, lo que Valdelomar entiende como un vestigio del antiguo sistema de diferenciación sexual victoriano, es una celebración del cortejo garzón. Describe su novedad como parte de un espectáculo de consumo, de baile y de travestismo. Cito, estamos en plena boga del estilo garzón. No sé si entre media docena de cimarrones y un asado con cuero te habrás enterado de la génesis y caracteres trascendentales del movimiento feminista que corresponde a este concepto, garzón. No importa, nos atendremos a sus efectos mundanos, que es lo que prácticamente te interesa. Se trata de una evolución de la Eva juvenil hacia el tipo muchacho. Nada de formas finas. Es abominablemente guarango dar el tratamiento de señorita, el apodo y a lo sumo el nombre desde el mismo momento de la presentación. Se baila mucho, nada de conversación. Van quedando relegadas sillas y sillones. Lo del día es sentarse en los peldaños de las escaleras o en los umbrales de las puertas. Puede ser que antes de tu llegada se sienta ya la gente joven en el suelo. Te lo avisaré. Hasta la vista, antigüedad. Cierro cita. Valdelomar propone un proyecto cartográfico alterno para el cortejo nocturno de la garzón. Celebra la desviación de los códigos conductuales de la garzoniera. La Machona comienza a adquirir una base espacial urbana más nítida que se hace eco de travestismos ya anunciados en los periódicos sensacionalistas criollos que denunciaban degeneración. Mientras que para Quiroga y Lebrun la machona lesbiana era una metáfora de la corrupción, en Valdelomar, aunque aparece como en Valdelomar aparece como un flaneur perverso, en palabras de Paul Preciado. Se ve así materializada e inscrita en la ciudad, ni sombra ni efecto metafórico, sino mutación, evolución, como quiere Valdelomar, del género. Pero esta flânerie machona, la cual Valdelomar describe como futuro prometedor, también puede leerse en el archivo cultural como extravagancia o tenue insinuación trans. En 1923, Isaac Morales y Pablo Sueros, conocidos saineteros del Río de la Plata, estrenan su obra La Machona en referencia a la obra de Marguerite. La protagonista, Lucy, usa pijamas de hombre, fuma y lee en secreto la historia de Monique L'Herbier. Su hermano Enrique, por otro lado, es adicto al juego y la noche, y como su hermana, no tiene planes de compromisos maritales.
Hacia el final de la obra, los hermanos decretan. Dice Lucy: me olvidé de mí misma y concebí ilusiones como una mujer cualquiera. Y yo no soy como todas las mujeres. No tengo ni la docilidad ni la resignación femenina. A lo que Enrique dice: ¿qué querés, hermana? Pero yo tampoco te concibo haciendo la mamadera para el nene. Usted no se casa ni yo tampoco. Déjalos que se casen ellos. Nosotros, vos y yo, nos quedamos para vestir santos. Vos los vestís y yo los desnudo. La comedia flirtea con la idea de una soltería eterna, dislocando la ficción del hogar y la familia normativa. La alusión a la homosexualidad de los hermanos, incluso al incesto, es una técnica paródica que forma parte de un ejercicio erótico y una tímida dramatización del travestismo en este olvidado sainete criollo. Quedarse a vestir santos, expresión que alude a aquellas mujeres que no conseguían casarse y se entregaban de lleno a los menesteres religiosos, uno de los más habituales, el de vestir las imágenes de los santos que adornaban las instalaciones de los templos, adquiere una nueva significación mediante la articulación jocosa. Así como se los viste, se los desnuda. Erotizar los santos y desacralizar el hogar era el producto de una lectura queer. La novela francesa había marcado a los hermanos invertidos que ahora se preparaban para travestir y desnudar los santos. Hasta allí llega su gesto de subversión. El final paródico de la reproducción conyugal imperativa no llegará a minar la institucionalidad del matrimonio y de la monogamia, puesto que el resto de los personajes reafirmarán el rígido sistema de diferenciación sexual. La crítica de la maternidad como legitimación política del cuerpo femenino no se sedimenta a lo largo de la obra. Más que una reescritura queer de la Nora Helmer de Henrik Ibsen en su Casa de Muñecas, la machona de Morales y Suero deja en el closet a los hermanos que se presumen calaveras incurables. 3. Tango, Garzón, París perverso. Un año después de publicarse la novela queer de los letristas de tango Osvaldo Sosa, perdón, un año después de publicarse la novela queer de Marguerite, los letristas de tango Osvaldo Sosa Cordero y Ramón Correa escribieron canciones con motivo del éxito literario de la novela. En Pero hay una machona, Sosa Cordero denunciará el crepúsculo de la virtud. Cito: hoy está de moda que las chicas bien imiten en todo a las parisiennes. La que no es machona ni parla francés no es tomada en cuenta. Le falta caché. Antes era en ellas pecado el beber y se conformaban con tomar café, pero hoy si rechazan un cóctel frappé es porque prefieren tomar whisky inglés. Desde que surgieron las machonas, anda la virtud como la mona. Correa, por su lado, denunciará perversión en su tango La Machona. Por mis padres, del mundo en él me hundí. Sus caprichos fueron mi mal, todo perdí. Las caricias del hombre, mi seductor, que me diera con tanto afán todo su amor. Fui muy buena, le quise con todo mi ser. Por mis padres quitéle mi pasión, a mi dueño a pesar de su querer, y ya mala me hundí en la perversión. La influencia cultural de París producía espacios de dislocación de imaginarios nacionales y por ende heteronormativos. La moda, el entretenimiento nocturno y la impudicia de las clases altas hacían de la ciudad de las luces una fuente de inspiración perversa. El peligro de esa nueva cartografía trans, estetizante, que se expandía desde París hasta Buenos Aires, abría una nueva dimensión de registro y codificación de una masculinidad extravagante, desasociada de los agenciamientos heroicos e hipervirilizados de la masculinidad convencional. Los tangos de Sosa Cordero y Correa se
se apresuraban a denunciar los abusos de la aristocracia contra sus mujeres para evitar el cruce perverso de los géneros. Pero, al mismo tiempo, se sugiere que las machonas han dejado el closet por los cócteles frappé y que su retorno a los salones victorianos era improbable. 4. Epílogo. Para los años 70, la Garzón tendrá un desvío aún más radical. Ya no se traducirá como la marimacho, la machona o la emancipada. La obra entrará en el canon de la literatura sáfica y se titulará en español como La lesbiana. Futuras investigaciones habrán de examinar esta modificación axial que hoy podemos especular responde al movimiento de liberación homosexual de la época. Por ahora, podemos sugerir que los años 20 marcaron un momento de entreabierto de los closets de las culturas criollas. Ya fuese como alegoría de la posguerra, extravagancia del género, o como Flannery perversa, lo cierto es que la Garzón de Marguerite dio una visibilidad, aunque tenue, a la lesbiana de la posguerra. En última instancia, lo cierto es que la historia de Monique Lherbier abrió una página fundante en la memoria lésbica de América Latina. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Carlos. Excelente. Súper jugosa tu presentación sobre estos procesos de desviación o de desviaciones. Me muero de las ganas de saber qué van a hablar ustedes dos, qué te va a preguntar María sobre estos jugos. A ver, Carlos, yo es que estoy fascinada de leerte y de escucharte, porque claro, siempre son además dos experiencias distintas y los énfasis, las lecturas, todo. Sí, hay ideas incluso que había visto y que acabé de ver, que no había visto y que acabé de ver más clara cuando te he escuchado, ¿no? Te agradezco además esa lectura fantástica, toda performativa, ¿no? Además, maravillosa. A ver, yo tengo, como saben, yo también he trabajado el tema de la flapper, pero en relación con el contexto de la flapper, de qué significaba la flapper para la colonia hispana de Nueva York, ¿no? Y cómo era representada en los medios en español como esta figura demonizada, ¿no? Totalmente, y a la que tenían que rechazar, o sea, estaba completamente vilipendiada en principio, ¿no? Por parte de los editores, de los diarios, y era el modelo, el antimodelo a seguir por parte de las mujeres inmigrantes y, ¿no? de la colonia, que además pertenecían a los sectores obreros. El tema de la clase es muy importante en todo este debate y en la configuración de la flapper y la Garzón. Entonces, para mí, lo que más me fascina de tu trabajo es justo esta otra lectura, ¿no? Son las múltiples lecturas que puede permitir la Garzón y la flapper, ¿no? Pero esta múltiple lectura, además, que te voy a preguntar ahora mismo, ¿no? Y que tiene que ver con haber sido capaz de ver esta distinción entre el lesbianismo y el marimachismo, ¿no? Que me parece que en este recorrido que haces eres capaz de discernir cómo todos los significados que tiene la Garzón, cómo son comprendidos por la crítica y por los sectores, y bueno, distintos sectores artísticos, ¿no? Y cómo pueden otorgarle un significado a quedarse con una parte de la experiencia de Monique, ¿no? De este personaje de Marguerite, y hay otros que se enfocan en esta otra perspectiva que tiene que ver con el marimachismo, ¿no? Y a mí yo estaba pues revisando parte del material y claro, a mí me parece lo que decía en relación con mi investigación, que uno siempre trae todo la investigación de uno y más cuando hay tanto diálogo o cuando hay un diálogo como el que me permite tu trabajo, que enriquece muchísimo, ¿no? Porque yo lo que trato es en buena medida de problematizar cómo la flapper era esta figura demonizada, ¿no? Pero al mismo tiempo, digo, para las lectoras y para en general, para la colonia hispana de Nueva York en los años 20, pero al mismo tiempo era esta figura de deseo y de consumo por parte de los editores y para el público masculino, ¿no? Y es una figura de deseo
que aparece, por supuesto, popularizada por el cine y apropiada por toda la industria hollywoodense para vender una imagen de prosperidad de Estados Unidos como sociedad moderna, ¿no? Después de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces esto es muy interesante porque es posible también hacer una lectura desde qué significa de los distintos debates que además propició la figura de la Flapper de parte de feministas. Es decir, es una figura tan importante, tan rica, tan contradictoria y tan de ficción, que fue apropiada en su momento, pues como nos muestras tú, ¿no? Por distintos escritores, artistas, por lo que era la prensa literaria, pero también fue apropiada por escritoras, por feministas, que entendían que la Flapper no era solo, es decir, que una cosa era la emancipación de la mujer y otra cosa era aquella ficción que construían de esta mujer pues que fumaba bocanadas, ¿no? Que se emborrachaba, y esta manera de entender, si lo que cuestionaban algunas feministas, y entre ellas estoy pensando, por ejemplo, en España, Carmen de Burgos, pero en Nueva York, Clotilde Betances Jagger, como no cuestionaban la igualdad de los sexos, entendían que la igualdad de los sexos suponía una igualdad identitaria, y este es el problema básico de por qué llamarlas marimachos, ¿no? Porque si somos iguales, o sea, es una mezcla de problemas filosóficos en todo nivel, ¿no? Igualdad significa, identidad significa, si igualdad significa identidad, entonces las mujeres, si van a ser iguales a los hombres en términos de derechos, serán hombres en consecuencia. Entonces, hay este registro, luego está el registro de la apariencia y de toda la performatividad que suponen y que encarna la Flapper y la Garson. Entonces, a mí me parece interesantísimo el trabajo que haces, porque me permite abrir otra línea que tiene que ver con no solamente quedarme dentro, es que si el feminismo es muy amplio, como bien dijiste, pues el feminismo no todo el feminismo estaba de acuerdo con esta representación, pero es que creo que también es importante matizar que el feminismo es tan amplio y fue tan amplio en ese momento que incluso hay quienes entendían, una cosa es esta representación de la mujer liberada y otra cosa es aquello que se aspira, ¿no? Es decir, la libertad, aquello que consigue finalmente, ¿no? O lo que están buscando las feministas y las sufragistas, que también estaban peleadas entre, o sea, que no son lo mismo, feminismo, ¿no? Es amplísimo el debate. Pero me parece muy importante, por eso, la distinción que haces entre lesbianismo y marimachismo, porque efectivamente, bueno, la distinción es esta sutileza con la que has podido ver cómo la crítica se apropió de lo que quiso. ¿no? Exacto. ¿No? De lo que eran, y cómo por otra parte entonces nos encontramos con las feministas que son capaces de distanciarse de cualquier debate en relación con la apariencia y con cierta relajación de costumbres, pero que favorecen la libertad. Pero a fin de cuentas, la novela de Magritte, que es la que también desaparece en la apropiación que hacen todos ellos, esta figura es condenada, porque al final la salvación, la redención pareciera ser esta suerte, bueno, matrimonio no acaban de casarse, ¿no? Pero bueno, hay una redención que va ella dice, y lo voy a mencionar porque me pareció, ¿no? En esta lectura que he hecho, ¿no? Dice este narrador un poco extraño, ¿no? La autora rebelde ante la mentira y la brutalidad masculina, la Garson orgullosa, volvía a ser mujer y débil ante la grandiosidad del amor verdadero. Entonces, aquí Magritte está haciendo una clara separación entre lo que es la Garson masculinizada y la mujer. Entonces, pareciera que la mujer solo puede ser libre si se convierte en marimacho, ¿no? Y esta libertad supone, o mejor dicho, si la mujer se convierte en este marimacho tan simplificado, pero bueno, entiendo que eran los criterios binaristas del momento, pero si se convierte, estas libertades pues no traen nada bueno, porque como todos sus compañeros y compañeras en este proceso de búsqueda murieron, ¿no? Todos las y los amigos, los artistas de amigos de Monique, finalmente mueren, ¿no? Y ella es redimida por un amor que la vuelve al hogar un poco, ¿no? Aunque sea un amor intelectual, ¿no?
y político y politizado también, pero vuelve al hogar. Que no la va a juzgar, pero que finalmente restituye la heteronormatividad en todo sentido. Entonces, hago este intento de panorama porque me parece fundamental, ¿no? Que es una figura tan importante que ciertamente, como bien lo dices tú en tu investigación, ha sido poco estudiada, no abandonada, pero que ha sido poco estudiada por la crítica latinoamericana en general, ¿no? Y que tiene tantísimos matices, ¿no? Y uno de ellos, y esto es lo que quería pedirte, si podías, ¿no? Cómo llegar a esta distinción entre el lesbianismo y el marimachismo, y cómo el marimachismo entonces es el que lees como esta insinuación trans, ¿no? Entiendo, a partir de la comedia de Morales y Suero, ¿no? Que me parece una lectura preciosa, estas sutilezas que eres capaz de ver, porque son los distintos discursos que estaban circulando. Absolutamente, absolutamente, porque sobre todo hay una cita a lo que se pensaba en términos médicos del travestismo como una necesidad erótica, es decir, investir las ropas con un impulso sexual. Incluso Magnus Hirschfeld, que es el que acuña el término a comienzos del siglo XX, la descripción que hace del travestismo o de la figura de la travesti o del travesti, tiene que ver con, según los investigadores contemporáneos, con lo que hoy podríamos entender como una figura transgénero. Por otro lado, la distinción entre marimachismo y lesbianismo está atravesada por las investigaciones de Jack Halberstam y el famoso libro Female Masculinities, en donde él dice que sería inadecuado otorgar una identidad lesbiana a ciertos géneros, es decir, se supone que los géneros son históricos, que son pre-1960, es decir, pre-clima emancipatorio de los años 60, donde podemos afirmar que efectivamente vemos una identidad lesbiana en términos de nacimiento del movimiento LGBTQ, de una presencia pública, de la emergencia de un discurso lesbiano, mientras que para los años 20, Halberstam trae la potencialidad del concepto de inversión sexual para pensar lo que llamaríamos una prehistoria o una historia premoderna de los géneros trans con el asterisco, es decir, con una figura inestable del género, que tiene sus propias especificidades históricas, sus propias prácticas culturales, como puede ser la invertida o el invertido, la marica, la marimacho. Lo que llama la atención en el archivo, cuando uno lo recorre, es que la práctica de matar los nombres, es decir, de tener dead names, y de utilizar el nombre como una prótesis del género, existe en el siglo XIX. En el archivo mexicano encontramos en el archivo policial, sobre todo, que comienza a surgir en los medios, es decir, el discurso policial en los telegramas, que la práctica de travestirse llevaba al detenimiento. La policía detenía a sujetos que utilizaban el vestido del sexo opuesto y eran encarcelados. Cuando se los cuestionaba, nunca daban el nombre muerto. Entonces, tengo en mi investigación encuentro el nombre de Arturo, que es titulado como marimacho, pero hoy podemos verlo como un hombre trans, y que toma su nombre y que no se deja coartar por la entrevista, por el interrogatorio, perdón, policial. En cuanto al archivo sáfico, también aparece, hasta el momento lo que más investigación hice fue en el caso mexicano, aparecen las prostitutas sáficas invertidas, es decir, que se visten de hombre, para utilizar el lenguaje de la época. Y en el caso de Buenos Aires,
donde más aparece esta figura contracultural, una figura límite, una figura trans en el sentido de que está siempre transitando, donde no hay una identidad cultural sedimentada como la comprendemos hoy. Ese tipo de figuras se encuentran en el archivo médico, en la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología. Está el famoso artículo sobre los internados femeninos de Víctor Mercante, de 1905. Aparece un grito de alerta del médico de que los internados son arquitecturas de agenciamiento lésbico, agenciamiento sáfico, puesto que la no presencia de hombres generaba la inversión sexual de las mujeres. Entonces, la especificidad del nombre, ¿no? Un poco utilizar el nombre médico también tiene que ver con cómo no solo la clínica nombraba estas identidades queer, sino también cómo se apropiaban ellos mismos de ese nombre. Es decir, el homosexual es una figura del siglo XIX, como bien dice Foucault, la safista también. La palabra lesbiana la encontré en el archivo modernista, cuando por ejemplo, Enrique Gómez Carrillo, en su artículo La emancipación de Safo, si no me equivoco, creo que se llama La emancipación de Safo, hace una suerte de reverencia a esta figura histórica de la isla de Lesbos. Entonces, lo que quise hacer con esta investigación es darle su propia especificidad histórica a la Marimacho. Podría ser una figura disidente en lo sexual, es decir, tener prácticas disidentes como Monique L'Herbier. Al parecer Niquet es una figura que es lesbiana, al menos eso es lo que da a entender ¿no? En el capítulo 2, cuando aparece esa escena maravillosa del cabaret, y están las otras flappers, están las otras garçons, y hablan con quién están en pareja, y hay como una escena de celos. Bueno, ahí aparece Monique. Monique también hace su paso, su transición a partir del adulterio de Lucien, es decir, como una suerte de extravagancia del género, de abandono de esa ficción de heterosexualidad, y bueno, habita un género excéntrico, ¿no? Y el travestismo aparece ahí como una suerte de figura política que otorga esta suerte de descontento político a una mujer que es la voz de la voz de la denuncia de los excesos de la guerra y de la posguerra. Al mismo tiempo, llama la atención que el gran problema, o quizás la gran reacción que hubo de parte de la élite letrada de París, tenía que ver con que este era el momento de más ansiedad en cuanto a los discursos pronatalistas, porque en la Primera Guerra los hombres jóvenes mueren de a miles. Es una verdadera herida en términos biopolíticos, de organización imperial, y tener una figura que desplazaba su sexualidad y que, como digo en mi investigación, que en base al archivo clínico que desplazaba el coito heterosexual reproductivo por prácticas sáficas, es lo que realmente causa el escándalo. Ahora bien, en Buenos Aires lo que llama la atención es cómo se echa al closet este tipo de prácticas de agenciamientos, que no solo son prácticas de agenciamiento sexual, ¿no? También tienen que ver con mucho lo que vos investigas en Se dice usted moderna, que tiene que ver con los cosméticos, con el uso del cabello, con el uso de la ropa, con todas estas técnicas cosméticas de producción del género que están en la contraparte con la figura de la mujer victoriana, el ángel del hogar, y que de repente todos estos gestos y teatralizaciones del género y travestismos del género, desde el cigarrillo hasta el beber, hasta el baile frenético, tienen que ver con una ansiedad de que ese cosmopolitismo parisino va a corromper la mujer nacional, lo cual es el gran debate de los años 20, es decir, es un comienzo de una suerte de pre-régimen
populista que va a surgir en los años 30. Cuando digo populismo me refiero a un sistema corporatizado, altamente comercializado, de proliferación de signos de lo nacional y que tiene que ver con el fascismo de los años 30, no con cómo pensamos hoy el populismo, ¿no? Pero en conclusión, para tu pregunta acerca de la especificidad de cómo separar, o al menos ver con matices, esta hermandad entre el marimacho y la zafista, tiene que ver con ver estas prácticas como excentricidades, como extravagancias, como digo, verlos desde un lente trans, verlos desde un lente travesti, en el sentido de la capacidad de estos cuerpos de mutar y de poner en jaque los discursos, tanto nacionalistas, nativistas, altamente xenófobos también, porque hasta los años 20 en Buenos Aires todavía hay un miedo sobre todo después del año 17, un miedo del comunismo, un miedo del anarquismo, un miedo de la politización de las clases obreras, de modo que, y esto lo podemos charlar más tarde, pero quisiera que sigamos la conversación, de modo que también con la demonización de la flapper va a surgir la sentimentalización de la mujer trabajadora, de la mujer proletaria, que se une también a un proletariado que está sentimentalizado. Y esto lo trabaja muy bien Cecilia Toussaint y Matthew Carruth en sus investigaciones, ¿no? En La joven moderna, Cecilia Toussaint, y en Cultura de clase, Matthew Carruth. Quería seguir a propósito de esta magnífica explicación que haces, ¿no? Traía una pregunta que las voy a hacer las dos juntas, ¿no? Pero es que esto lo acabo de ver un poco en tu reflexión. Me preguntaba, no sé si lo has pensado, ¿no? Es decir, esto que yo he visto como como un exceso de representación de la flapper en estos medios de la colonia hispana que yo trabajo, que son, bueno, la prensa, artes y letras, y sobre todo la prensa y el semanario gráfico, ¿no? Este exceso, ¿no? En gráfico, que además era un semanario obrero, que es muy interesante, y para mí sigue siendo a los que más vueltas le doy, a los que más vuelvo, ¿no? Era un semanario obrero, y cómo esta demonización de la flapper al mismo tiempo era un objeto de consumo y ¿no? que permitía más vender periódicos, ¿no? Sí, estaba en la portada, en la contraportada, al final, estaba en todas partes, imágenes de Hollywood, se oponía a figuras como la taquígrafa, que son figuras, ¿no? que eran estos otros espacios a los que accedía la mujer, que buscaba una independencia, y estas eran verdaderamente vilipendiadas, mucho más que la flapper, ¿no? Pero me pregunto entonces dos cosas, y te las pregunto a ti, si los puedes responder, genial, y si no seguimos, porque tengo 1000 preguntas, y una es, claro, para mí, mientras estudiaba estos diarios, o los he estudiado, la pregunta es, ¿cómo las ilustraciones y la fotografía suponen registros distintos, pero cómo estas ilustraciones representan la fantasía de los ilustradores en relación con aquello que van a cuestionar, pero van a cuestionar como algo improbable para las mujeres latinas, pero no para para ellos como hombres pueden consumirlas, pero las mujeres latinas no deben convertirse en eso, ¿no? Entonces, este tema de deseo, de la mirada masculina constante en estos diarios, a partir de estas figuras, que una de mis hipótesis es, pues evidentemente esto también lo consumen las mujeres lectoras, y si las mujeres lectoras están justamente figurando la posibilidad de posicionarse y de reconocerse en estas representaciones, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí, digas. Porque en efecto la producción cultural de la flapper, de la garzón, de la machona, se da en la revista ilustrada. Es decir, claro, tiene sus manifestaciones, como digo, discretas en el tango, en los cuentos, no en los cuentos, en el tango y en el teatro, tiene su manifestación discreta, pero llama mucho la atención la hipervisibilización de la flapper en la revista ilustrada. Es decir, es entendible, la revista ilustrada es donde aparecen los anuncios de cosméticos, los anuncios de los autos, de cigarrillos, es decir, de todo lo que llamaríamos
modernidad. Es decir, le entra la modernidad y el cosmopolitismo y sufre una herida, ese nativismo criollo que se acababa de producir. Es decir, con las conferencias de Leopoldo Lugones sobre el payador, se heleniza en la figura de Martín Fierro. O sea, de repente Martín Fierro es el héroe griego, Argentina se supone que va a ser una suerte de Atenas, donde las instituciones van a estar gobernadas por los mejores, ¿no? Por los aristócratas, los nuevos aristócratas, los anexos pequeños burgueses que se han aliado a la élite contra el peligro anarquista, contra el peligro gringo, que también trae su propia producción letrada, también trae sus propias liturgias. En 1910 se hace la operación de helenizar lo gauchesco y de crear esos signos nacionales. Y de repente en los años 20 aparece esta figura americana, porque más que francesa, hay que también reconocer, como dice Tuzonian, que la flapper es una figura angloamericana, es decir, Hollywood, como digo, las commodities que van a penetrar el mercado argentino, los perfumes, los cosméticos, las poses. Es decir, la pose que vos trabajas en la introducción de tu libro, ¿no? La mujer que lee, que está semidesnuda, con su cabello corto, es decir, es un objeto de deseo tanto masculino como femenino. Lo femenino en términos de una producción de una mujer excéntrica, liberada de lo doméstico, que sale todas las noches, y que más, que usa a los hombres, porque la flapper sale con un hombre en cada noche. Y estos miedos también, además de los miedos de la maternidad, de lo biopolítico, de lo reproductivo, en términos de cuerpos, tiene que ver con un miedo a cómo se pone en jaque la reproducción de otros símbolos hipermasculinizados como el gaucho. Entonces, en una de las ilustraciones, para contestar un poco tu pregunta, quisiera compartir la pantalla para ver un poco como decía, los libros de Cecilia Tuzonian y tu libro me parecen libros axiales para comprender la modernización de la mujer, el impacto del cosmopolitismo, del consumo y del optimismo de la posguerra en América Latina, y también los miedos de la pérdida de una identidad hispana ante el gran monstruo americano, ¿no? Y también, como digo, la investigación de Matthew Carouge, en donde en el melodrama de los años 30, la flapper va a ser atacada por diferentes frentes y se va a sentimentalizar y se va a proletizar. Elsa Norton, sinónimo de José Quesada, esto lo trabaja también Cecilia Tuzonian. La casa de la soltera, hay un romance lesbiano también. Pero lo que quisiera enfatizar es la figura de la patotera, que va a ser un poco una transformación del tipo de la garzón a una suerte de flaner perverso plebeyo, ¿no? La patotera, un tango de 1923, pero sobre todo la novela semanal, que también un poco es hermana de la revista ilustrada, de Luis Cané, en donde se ve esta secuencia de la caída de la flapper, ¿no? En la primera escena de esta novela, de este novelín de 35 páginas, aparece Clara en el hospicio donde está internado su marido, y él le dice que muy poco tiempo va a salir. Y Clara tiene un amante, Chiche, que tiene 18 años. Entonces ella se da cuenta que se le está por acabar su flanerie, su vida liviana, lo deja y se va con otro amante, con Ponce. Pero Ponce es la figura, yo diría, mitológica de esa época, que es, como se dice en el lunfardo, el fiolo, es decir, el tipo que vende mujeres, el explotador, el proxeneta, y que vende drogas. Y hacia el final, ella se hace cocainómana.
y termina loca, como aparece en la tercera viñeta, ¿no? Entonces, uno también de los grandes peligros de la época era la caída en la prostitución, porque Buenos Aires era una suerte de, como dice Don Agay, la capital de los prostíbulos en América Latina. Y existía toda una mafia polaca de la Sigmigdal, donde en efecto existía la trata de blancas en los años 20. Entonces están todas estas ansiedades con cómo la mujer de clase alta podría terminar como Clara en la obra La Patotera. Y en ese sentido, la novela semanal y la revista Ilustradas es la cartografía semiótica donde se cifra el futuro de la mujer de clase alta. Y ante eso me parece muy interesante, y esto lo podemos seguir discutiendo, la tesis de Caruso y la tesis de Tuzonian, la mujer, o al menos de clase media, de las nuevas clases medias, que surgen de ese momento pre-1929, de la crisis, se va a sentimentalizar y va a aparecer el obrero argentino como el salvador de esta decadencia, tanto como aparece el intelectual soviético en la obra de Marguerite. Me parece que también es interesante pensar Pues sí, en esas redes de salvación, como vos decías, ¿no? No quiero perder esto, porque esto que habla justo del ejemplo de la patotera, y si lo relacionamos con esta lectura de estas intuiciones, ¿no? Del travestismo en el marimacho, el marimacho, que no sé si el marimacho o la marimacho, no sé cuáles eran los títulos que le daban en la novela, si era él o la marimacho en las distintas traducciones. La Marimacho, en Perú. La En Perú marimacho. salió como la Marimacho, en Buenos Aires salió como la Machona. La machona. Esto es, no sé si así como la flapper supone este objeto de deseo conflictivo, pensando en una excesiva erotización del cuerpo, este tema del transvestismo también puede verse como una suerte de reconocimiento en esta otra representación de la masculinidad, ¿sabes? Sí, no sé si lo has pensado, como este exceso de este lugar, porque es que llamarse, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo y lo celebro muchísimo, la historicidad de los términos es fundamental, así como la historicidad de las prácticas, ¿no? Que hay que mantenerlos, no solo para evitar anacronismos, sino para entender cómo van transformándose, ¿no? Las distintas prácticas, básicamente, ¿no? Pero, es decir, me pregunto si esta excesiva el reconocimiento o esta excesiva publicación o difusión, imágenes de lo que podemos hacer como una lectura travesti, ¿no? De estas figuras, de estos marimachos, podríamos encontrar en ello también un reconocimiento de este objeto de deseo, ¿no? De esta otra masculinidad, por parte también de lectores varones, me refiero. Sí. Sí, sentido de urgencia por lo excéntrico, resultado de esa modernización también poco planeada o quizás con pocos recursos, es decir, esta modernidad periférica, ¿no? Como le dice Sarlo, de un afán de consumo de lo nuevo que tiene sus puntos de fuga, ¿no? Claro. Puntos de fuga porque la feminización de los hombres y es decir, por ejemplo, uno de los grandes miedos de la ola inmigratoria tenía que ver con la figura del gringo, con la figura del italiano, que estaba hipersexualizada en todo el archivo naturalista. Y al mismo tiempo generaba una hipersexualización del texto. Es decir, el italiano era siempre el que no podía controlar sus urgencias sexuales. En La sangre de Eugenio Cambaceres aparece Genaro, en Herencia de Mato de Turner aparece la figura de Alquimiro, que siempre es el fraudulento, siempre es el monstruo, el que se viste de diferentes atuendos. Es decir, me parece que también da la oportunidad de pensar este momento del entresiglo, el travestismo no solo en términos de género, sino también en términos de clase, porque el gran miedo también que aparece en obras como por ejemplo Prosa Ligera,
de Miguel Cané, el autor de Juvenilla, que es un texto que se lee en Argentina en el secundario, una suerte de biografía del hombre liberal, aparece siempre la figura del tano, del inmigrante, como aquel que se viste de criollo y que entra a los salones respetables, como donde circulan las flappers, las mujeres del patriciado, tropezando con los muebles. Es decir, la figura del bruto, del que jamás va a poder llegar a tener o a acceder o a habitar el privilegio de la nacionalidad. Me parece que el travestismo también aparece como posibilidad de lectura, es decir, cómo el inmigrante se viste de lo que no es, del criollo nacional. También aparece la figura del gringo en el teatro como aquel que se viste de barrilete, es decir, como el payaso, el hombre que no llega a ser hombre criollo, ¿no? Y por otro lado, es decir, por ese lado la feminización o hipersexualización del inmigrante, y por otro lado la masculinización de la garzón que se da en los objetos que consume la clase alta, porque en verdad revistas como Plus Ultra eran revistas caras, eran revistas que consumía el patriciado, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con un afán de modernidad, que también se dijo mucho de este aspecto, de este evento, digo, fundacional para el México LGBTQ, que es el de los 41. Bueno, también hay homosexualidad y decadencia en nuestros países. Tenemos que combatirla, pero al mismo tiempo se la precisa para poder ejercer un programa de higiene nacional. Se precisa instrumentalizar a la machona, a la marimacho, como figuras de decadencia, para también acceder a la modernidad europea en términos nacionales, en términos criollos. Creo que en ese sentido es que las figuras hipermasculinizadas o travestidas, hiperfeminizadas, son instrumentales para que la propia clínica exista, para que la propia higiene nacional exista. Fantástico. Es que es fantástico, de verdad, es que es brillante lo que planteas, de verdad te lo agradezco. Justo lo primero que pensé cuando, claro, porque como yo trabajo en un contexto de construir un discurso nacional, bueno, panhispánico, que no es exactamente los mismos discursos nacionales, pero están en constante relación. Claro, cuando leo tu trabajo, lo que pensé inmediatamente fue en la vorágine, en Don Segundo Sombra, en la publicación de todos estos textos, Doña Bárbara, y por supuesto Ifigenia, ¿no? Todos estos textos que son clave en la década del 20, que conviven con la popularidad de la garzón y que conviven con todos estos registros contraculturales que son apropiados por las disculpas, como bien explicas, por las culturas nacionales, para tener un programa, ¿no? O sea, se están apropiados para tener un programa de decir, esto lo tenemos que combatir, esto lo tenemos que controlar, pero al mismo tiempo son necesarios para acceder a esta modernidad que vende París o que vende Nueva York. Sí. Sí, y entonces, claro, me preguntaba además son comerciales, es decir, son altamente totalmente comerciales, ¿no? Claro, y me preguntaba qué habías pensado, ¿no? Cuando en estos textos, si pensamos en concreto, ¿no? En Un Segundo Sombra, Ricardo Huiral, desde 1926, y cómo convive con los textos que trabajas de tu archivo, pensando en el Cono Sur, ¿no? En concreto. Porque claro, yo pienso más en el Caribe y pienso más en Venezuela, en Puerto Rico, en la inmigración, entonces me voy más hacia ese lado y me quedo con la vorágine. Dices, es que claro, estos textos nacionales están conviviendo con estas otras figuras, pero sin duda lo que acapara el imaginario en términos de crítica en ese momento y hasta la actualidad son estos grandes discursos nacionales, criollistas, regionalistas, ¿no? Tan monolíticos y con estas figuras tan estereotipadas ¿no? que provienen de los distintos discursos románticos y naturalistas del 19, ¿no? A fin de cuentas también, y realistas. Pero, claro, por ejemplo, para mí, Ifigenia de Teresa de la Parra, que claro que es un texto al que he vuelto
desde mi infancia hasta hoy en día, ¿no? Donde el personaje de Ifigenia, claro, yo no lo había estudiado porque no es un texto que estudias, al que vuelvo siempre, pero claro, tiene tantas similitudes, María Eugenia Alonso como Nils Bieg, y tienen tantas similitudes estos destinos finales. Entonces, claro, y la figura, además ya de Teresa de la Parra, como esta lesbiana enclosetada un poco, pero que se mueve en círculos, bueno, enclosetada para todos los otros venezolanos de la crítica, no para su círculo, ¿no? Efectivamente. Claro, claro, sí, sí, sí. Esto es un Esto trabajo lo trabaja muy bien Molloy, ¿no? En los traslados lésbicos de Teresa de la Parra. Totalmente, o sea, ya no, o sea, lo que lo podíamos intuir, pero ella se movió perfectamente en sus redes, al igual que muchas otras feministas y escritoras de la época, que se movían además entre París, que claro, yo siempre hago la lectura con Nueva York, pero es cierto que América Latina ve a París, no ve tanto Nueva York, ¿no? Quizás el Caribe mira a Nueva York, pero el Cono Sur, todo lo que supone estos criollos y estas culturas criollas que han venido a menos, la mayoría, como en el caso del personaje de María Eugenia Alonso, miran a París y sigue siendo la referencia a las metrópolis, ¿no? La metrópoli sigue siendo París. En este discurso que tú planteas, además, cómo se produce este salto, ¿no? Que va desde París hasta América Latina y cómo se vende esta modernidad y estas figuras. Pero claro, cómo conviven estas figuras y cómo han sido en su momento y cómo hasta hoy en día siguen siendo, todos estos personajes, ¿no? Han sido silenciados, no sé si es el término, a mí no me gusta mucho hablar de silencio ni de recuperación, pero sí han estado como en un segundo, tercero, cuarto plano con todas estas ficciones nacionales hegemónicas, ¿no? Porque están y al mismo tiempo están, pero de manera trivializada, banalizada, Correcto. es decir, como excentricidad, como una etapa, ¿no? Porque al final siempre aparece el retorno de la heterosexualidad como una suerte de mesianismo de estas ficciones somáticas, ¿no? Incluso también aparecen en el mismo archivo clínico, cuando uno mira los casos de safismo, de adulterio, de masturbación, de onanismo, de fetichismo, el regreso de las sexualidades normativas, incluso hasta la prostitución se utilizaba como cura para, contra los cruces del género, es decir, para curar la masturbación, para curar el fetichismo, aparece el retorno de la heterosexualidad como, como digo, como una salvación de lo nacional, pero al mismo tiempo de sus recursos vivos, ¿no? de los cuerpos de la nación. Y esto que vos mencionabas al comienzo, que me quedó en el tintero, acerca del sufragismo, también llama mucho la atención, que fue el gran monstruo marimacho del siglo XIX en la prensa criolla. En el caso de México, que es, como digo, el primer capítulo de este segundo proyecto que tengo, la sufragista le equivale a lo que ellos llaman una jamona sanguínea. Es decir, la injuria ahí opera no tanto, no solo, perdón, en cuanto a la disputa de los valores helénicos de la belleza, es decir, de la delgadez, de la juventud, etcétera, sino también con una desproporción en sus líquidos vitales, es decir, la pérdida de sangre, la alusión al periodo de la menstruación, a un cuerpo que siempre está en falta, a un cuerpo que es siempre excesivo, un cuerpo que está siempre monstruo, ¿no? Mabel Moraña tiene una teoría muy interesante acerca de cómo desde la antigüedad se vio a la mujer como un monstruo desequilibrado debido a este propio aspecto de la biología. Que sería más correcto decir personas que menstruan hoy por hoy, ¿no? Cuando se dice, porque tampoco se habla, ¿no? Exacto. No es por eso, ¿no? Pero bueno. Exacto, de modo que llama mucho la atención la propia heterogeneidad y pluridimensionalidad del marimacho, es decir, hacer esta arqueología de la misoginia finisecular, uno puede ver cómo de manera tentacular cualquier intento trans
de la biomujer, de la cismujer, llegaba o la ponía en esta cartografía perversa de los lenguajes clínicos y también de la cultura popular, que es algo que tampoco creo que se ha analizado en profundidad. Cómo estos folletines, el cine, toda la literatura trash, psicalíptica de los años 20, también contribuían a la sedimentación del binario y a la demonización de lo travesti, de los usos profanos de los vestidos, de los cigarrillos, de los sombreros, del maquillaje, de los bigotes, de todas esas prótesis del género, que al mismo tiempo, como ya lo dijimos, creaban su propia industria. Es decir, que es como una suerte de como lo que se llama Paul Preciado hoy el régimen fármaco-pornográfico de producción del género, de explotación de los cuerpos, de explotación de la libido, una explotación cognitiva. Se puede ver en la revista ilustrada, en la revista semanal, en la novela semanal, perdón, en las obras de teatro que también eran impresas y se vendían como pan caliente, una suerte de pre-régimen fármaco-pornográfico, que sería una suerte de régimen literario pornográfico, fármaco también, porque, como digo, es el momento donde la cocaína no es ilegal, que corre, es más, corre como medicamento. El médico, el médico la daba, ¿no? Se trabajaban con este tipo de medicaciones. De modo que otro de los objetivos de leer Lagarson a través de este contraarchivo es ver cómo se trató de desplazar la excentricidad y la extravagancia y cuidar el cuerpo patricio, el cuerpo de la clase alta, de excentricidades que habían sido típicas de las clases bajas, de las clases explotadas. Eso me parece también que tiene que ver con una nueva comercialización en los años 20 de los cuerpos erotizados. Aparecen las series de Boedo, por ejemplo, que es la contraparte del grupo de Guiraldes. Boedo tiene toda una serie de psicalíptica pornográfica sobre la decadencia del proletariado que se llama Los Realistas, novelas de combate, y la pornografía ahí aparece como una suerte de disciplinamiento, de deseo de disciplinar los excesos del prostíbulo, pero al mismo tiempo mostraba, es decir, al mismo tiempo producía una industria pornográfica, ¿no? Eso creo que también llama mucho la atención de este momento. Es que lo que es increíble donde conviven esto que vos... Que convive la literatura de Don Segundo Sombra, de Guiraldes y de la estetización del gaucho y de lo regional con una urbanidad fuera de control, ¿no? Es que a mí lo que más me interesa, además de estas décadas, que son las que yo más trabajo, más que el siglo XIX, trabajo son estas 3 primeras décadas del 20, es cómo conviven todas estas, que siempre hay espacios de contradicción, pero que la lectura inicial, desde la cual nos aproximamos, cuando nos aproximamos a estos textos y a estas épocas, es completamente homogénea, es completamente nacional, y cómo durante décadas o casi un siglo se han tratado de callar estos otros espacios que están, como siempre, tratando de emerger, ¿no? Y que los discursos nacionales los buscaron opacar, normalizar, regular, controlar a través de prácticas que buscaban esto, ¿no? Educar a los sectores populares, mientras los sectores patricios o las clases criollas hacían lo que querían, básicamente. Las normas van... Mira, hay una de las cosas que a mí más me ha interesado de estos diarios que he trabajado, eran los concursos de belleza, y como los concursos de belleza, había uno que trabajo que se llama Mi Señorita Obrera, ¿no? Y justamente lo que no podían las participantes era trabajar en sectores como oficinistas, dependientes, etcétera, ¿no? Porque esto suponía un trato con, es que justo cuando hablabas de la romantización, ¿no? De la idealización de los sectores populares, pero que no es tal, es un mayor control, todo lo contrario, ¿no? Pero entonces,
no podían trabajar, entonces las participantes, las aspirantes a estos concursos no podían trabajar en estos sectores, sino que debían ser obreras o estar en el hogar o ser amas de casa, etcétera, ¿no? Y entonces cuando las entrevistaban, porque la manera de que el concurso circulaba era en las páginas inicial, ponían una fotografía y una entrevista. Claro, las prácticas de estas chicas, no de todas, pero de muchas de ellas era, me gusta ir a los bailes, me gusta salir con chicos, me gusta beber, ¿no? Entonces ya va, es que yo decía, pero es que no saben lo que están diciendo ustedes, lo que están mostrando toda la contradicción, pero es que era imposible de controlar. Sin embargo, la imagen que se vende es estos discursos criollos, nacionalistas, muy homogéneos, ¿no? Y que siguen controlando el imaginario nacional, que ha sido reapropiado por los distintos procesos políticos en América Latina a partir de estos grandes textos, cuando realmente la complejidad y la cotidianidad estaba en estas contradicciones, y las contradicciones que vendían los diarios, que vendían estos textos, ¿no? Estos folletines, que te decían, no, esto está fatal, pero cómpralo, ¿no? Jamás quieras parecer una marimacha, pero te ponían la columna en los consejos de belleza a Colin Moore como el ejemplo de la Perfect Flapper. Ya va, pero si tú quieres que yo sea la Perfect Flapper, no me digas que no fume, ¿no? Claro. Y no, si no quieres que sea una marimacha, no, no me vendas todos los beneficios que tiene, ¿no? Al final las maten, porque las matan en el cine o se casan, o sea, nunca tienen, pero se la pasan bomba. Y entonces, bueno, ya, y esto es un poco lo que decía, porque estuve revisando, y perdón, porque es que me interesa muchísimo el tema, de verdad no me quiero extender más, pero hay una revista que yo trabajo, española, una revista anarquista, naturista, que se llama Estudios, que era publicada en Valencia en los 30, y hay algunos textos de Magritte, ¿no? Y él, justamente, una de las cosas a propósito, igual que en la novela y como fue leído por algunas feministas, entendía es que se disfrute todo lo que hay que disfrutar, que haya que conocer, y después si quieres te cases, ¿no? Es decir, un poco lo que hay un texto que tengo, bueno, tengo aquí abierto, que no lo voy a leer, pero que se llama, es de los 30, se llama La Reforma Sexual, y era un defensor, pero como muchas feministas también, ojo, ¿no? De pásatelo bien, conoce, experimenta y después si quieres te casas, ¿no? Porque también estaba el tema de vender el matrimonio como la salvación económica para los distintos sectores populares. Aquí sí era la fantasía, iba para todas partes, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con todas estas políticas que están en el aire, y que las lectoras, pero los lectores también, y las consumen, los consumen, están allí. Entonces, claro, a mí una de las cosas que agradezco muchísimo de tu investigación es pensar cómo esta suerte de travestismo también era como consumido como una forma de deseo en todo este imaginario, ¿no? O sea, está presente, por más que esté demonizado, está allí, me lo venden y se la pasan genial. Entonces, ¿yo por qué voy a querer ser una señora de su casa respetable si se la pasan bomba, ¿no? Entonces, ese es magnífico. Sí, esta contradicción que además hace más interesante aún el momento histórico, puesto que, como decía, en el caso de Argentina, también en el caso de América Latina, que se vivió esta era de los mariscales positivistas, llega esta suerte de flirting con la democracia, porque en realidad todavía está teñida, en el caso de Argentina, ¿no? Está teñida con una suerte de pacto oligárquico que se da con la primera presidencia populista, con el irigoyenismo. Es el momento de producción de los grandes símbolos nacionales y de las revistas y la educación nacionalista, y al mismo tiempo esta explosión cosmopolita que las élites ya venían trayendo con sus viajes a Europa y sus crónicas de viajes, en donde también incluso hay una suerte de visión despectiva de París y de la burguesía. Lucio B. López, si no me acuerdo mal, perdón, si me acuerdo bien, decía, qué olor a burguesía que hay en París, ¿no? Es decir, que hay una suerte de fascinación con la ciudad de las luces, y al mismo tiempo se sabe que cuando esas luces se apagan
y aparece la noche, y aparecen las figuras endemoniadas, las figuras malvadas, las figuras perversas, hay un peligro de que esa homogeneización que tanto se busca se diluya. Y por otro lado, hablando del regionalismo, ¿no? Hablando o del modernismo regionalista, bueno, la verdad que los géneros a veces son complicados cuando se trata de Don Segundo Sombra. Está también la figura de Doña Bárbara, de la cual en algún momento quiero charlar, que se trata de cómo también se desgeneriza a las mujeres excéntricas y se las transforma en una suerte de raza degenerativa, porque también todavía están fuertes los discursos higienistas, pero aún más todavía dramático es la emergencia de las asociaciones eugenésicas, que ya tienen ya son corporativas, ya son parte del Estado, y el gran miedo es el alcoholismo, y se pone al matrimonio como una técnica eugenésica, es el mejoramiento de la raza, para utilizar el término de la época, ¿no? Entonces el matrimonio es lo que no se puede poner en cuestión, y la Flappers en ese sentido aparece como esta figura al parecer fácil de convencer, según las novelas que leemos. Con un buen postor se cura el flaperismo, pero aparece la figura pronto de la llanera, como en el caso de Doña Bárbara, en donde aparece esa figura como un género racializado. Es decir, la marimacho, que aparece 3 o 4 veces la palabra en la novela, tiene que ver con este superávit del género masculino en ese cuerpo que representa todo lo que representa para Rómulo Gallego, la barbarie, la imposibilidad de marcar la propiedad privada, todo eso investido en la figura de la mujer, bueno, de la mujer abusada, de la mujer que le matan a su amante, la mujer que deviene monstruo, y al devenir monstruo deviene hombre. Entonces, un poco también creo que hay una suerte de rezago, de miedo genésico en Rómulo Gallegos. Incluso la propia naturaleza aparece hipermasculinizada, y lo que llama la atención para los años 30 es que se va a volver a poner énfasis en que una masculinidad feminizada es una masculinidad civilizada, ¿no? En el caso de la figura de Luzardo. Y en los años 20 lo que se ve es que estas figuras hiper masculinizadas, aparece el ejército, por ejemplo, en la novela El juguete rabioso de Art, aparece el ejército como esta figura de superhombres que están claudicando los sueños de la juventud, según el pensamiento de Roberto Art, y para generar esta crítica de la urbanidad desencajada, Roberto Art curiosamente utiliza la figura del homosexual, ¿no? Cuando Silvio Astier está frustrado porque no entró porque no cumplió sus sueños, se va a un hotel, pretende suicidarse, y el momento de mayor degradación de la novela es cuando aparece un homosexual con malos olores, ¿no? Es la descripción de Roberto Art. Entonces siempre aparece la figura de un género excéntrico, de un género racializado, de un género que precisa de la intervención eugenésica, ya sea en los relatos más naturalistas, más clínicos, más cientificistas, como también en los banales, en los frívolos, como en las historias de las Flappers. Es decir, que es tan extensa la red de discursos de ansiedades por el futuro del género, que los años 20 son un momento histórico para pensar, como digo, no solo el cosmopolitismo, lo nacional, qué es ser argentino, qué es ser latinoamericano, sino también qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, ¿no? Me parece que es uno de los grandes miedos eugenésicos de la época. Yo quería hacer más preguntas, pero has cerrado también, que me parece que no voy a continuar, porque tú mismo has hecho una conclusión fantástica, y no quiero alargarlo más.
porque precisamente hacia allá creo que es que tenemos que ir, ¿no? Yo creo que está bien releer o hacer lecturas que estoy deseando, y estoy segura que Vicente también, escuchar y leer tu investigación sobre esta doña Bárbara Marimacho, ¿no? Que tienes ya para hacer. Soy loca de leerla porque además me quiero obligar a leer otros textos de esta época desde estas ansiedades que planteas, ¿no? Porque, claro, cuando lees los otros géneros menores o aquellos textos que pasan desapercibidos, por ejemplo, la publicidad, o que han sido leídos desde otro lugar, pues allí los encuentras, pero quizás tenemos que releer estos grandes textos nacionales con la conciencia de los distintos discursos que estaban circulando acerca de la sexualidad, de los géneros, de manera simultánea, ¿no? Y hacer mucho más complejo y rica estas décadas que lo eran, y que usualmente se presentan de una forma tan simplificada y ha sido tan manoseado, ¿no? Desde esta perspectiva que bueno, que no le hace justicia a unas décadas donde tenemos que repensarnos, ¿no? Nosotros mismos desde entonces. Entonces yo no voy a hacer ninguna pregunta más. No sé si tú quieres añadir algo. Esto ha sido increíble y podríamos estar mucho más rato. Yo sin duda pararía ahora. Yo me fumaría un cigarro al estilo Flapper. Yo soy reivindicadora total de la Flapper. Me buscaría un trago, me haría algo y seguiría conversando encantada, porque esto es un regalo para seguirlo pensando. Y nada, que muchas felicidades y que quiero seguir leyéndote. Por Gracias, favor. María Teresa, muchas gracias. Gracias, Vicente. No, gracias. Yo estoy contentísimo y bueno, me contenta mucho darme cuenta que no me equivoqué cuando pensé en ustedes dos como pareja para este episodio fulminante de Coquitas Pintadas. Ha sido un diálogo fantástico y también tengo muchísimas ganas de leer a la doña Bárbara Marimacho. Por favor, apenas lo escribas, Por favor. hazme saber. Piensa en nosotros como lectores ya urgentes cuando lo estás escribiendo. Cero presión. Ya está. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Vicente, a la Javeriana por este ciclo magnífico, necesario además, que nos está obligando a repensar textos y espacios y momentos. A mí, sin duda, para mí ha sido un regalo. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí también. Muchas gracias a Vicente, muchas gracias a María Teresa, a la Javeriana, por esta oportunidad de compartir mi investigación. Ha sido un placer, un privilegio. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, María Teresa. Y en el próximo episodio tendremos a Jorge Schwartz y Jorge Romero hablando sobre la exposición As Metamorfosis de Magdalena Schwartz, que está ahora en el Instituto Moreira Salles de Sao Paulo. Muchas gracias.